El conflicto en Siria demuestra un mundo en caos geopolítico. Las geopolíticas son las interacciones de intereses que tienen los pueblos, muy especialmente en el mundo en el cual vivimos. Las principales, digamos, potencias o países que tienen incidencia en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo religioso. Y ese caos geopolítico es muy evidente porque quienes derrocan al gobierno de Bashar al-Assad, que bueno, eso viene desde los tiempos de su padre, Hafez al-Assad, que es una minoría alawita. Nosotros en el mundo occidental no tenemos tantos problemas de esas rivalidades religiosas. El personaje que vamos a entrevistar ahora por la vía telefónica es un hombre que tiene unos conocimientos muy amplios de la política internacional, de la geopolítica, maneja al dedillo cómo está funcionando el mundo, qué es lo que está pasando. Y nosotros ahora vamos a conversar con él. Damos la bienvenida al profesor Iván Gatón, experto en asuntos internacionales. Buenos días, don Iván, ¿cómo se siente? Muy bien, gracias por la gentileza de la invitación. Déjeme decirle que me fascinan las cápsulas que usted tiene en CDN porque he aprendido a entender un poquito mejor el mundo y la historia sobre todo de la República Dominicana. Don Iván, ayúdenos a entender qué es lo que está pasando en Medio Oriente, donde hay una situación tan convulsa, guerra entre Rusia y Ucrania que ya tiene mucho más de un año, el conflicto entre Israel y Hezbollah, y entonces ahora lo que está pasando en Siria. Explíquenos usted qué es lo que está pasando. Sobre todo lo de Siria, profesor. El conflicto en Siria demuestra un mundo en caos geopolítico. Las geopolíticas son las interacciones de intereses que tienen los pueblos, muy especialmente en el mundo en el cual vivimos. Las principales, digamos, potencias o países que tienen incidencia en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo religioso. Y ese caos geopolítico es muy evidente porque quienes derrocan al gobierno de Bashar al-Assad, que bueno, eso viene desde los tiempos de su padre, Hafez al-Assad, que es una minoría alawita. Nosotros en el mundo occidental no tenemos tantos problemas de esas rivalidades religiosas, pero es comprender que una minoría del Islam chií alawí gobierna a la mayoría del Islam suní, pero esa minoría alawí le garantiza, por ejemplo, a los cristianos no tener problemas, porque es aconfesional. Y ahí están los cristianos, ahí están los chiitas de otras vertientes, porque el gran problema en el mundo sunita radical, con los que derrocaron a Bashar al-Assad, que incluso practican la Sharia y que quien lo encabeza tenía los Estados Unidos una recompensa nada más y nada menos que de $10 millones acusado de terrorista. Entonces hay que ver cómo va a funcionar ese país a partir de que son fundamentalistas islámicos los que le gobiernen. Y lo de Siria demuestra el mundo cómo ha cambiado. ¿Por qué? Porque los actores más determinantes de este conflicto no son, por ejemplo, Estados Unidos, o en este caso Rusia. El determinante aquí viene a ser Turquía. Entonces, quienes apoyan a Bashar al-Assad fundamentalmente son los iraníes. Entonces ahí estamos viendo lo que llamaba Zbigniew Brzezinski pivotes geopolíticos. Pero por otro lado están los kurdos, que son enemigos de Turquía y que son los que tienen un área en el territorio sirio donde los turcos no quieren que se expandan, porque el principal problema de Turquía
son los kurdos, porque dentro del territorio kurdo, turco, viven 15 millones de kurdos. Y el PKK, el partido del Kurdistán, tenía apoyo desde los tiempos de Hafez al-Assad, muy específicamente Abdallah Öcalan, que fue secuestrado en Italia y luego llevado a una cárcel de máxima seguridad en Turquía. Los kurdos son aproximadamente más de 40 millones de personas. Un grupo vive en Siria, otro vive en Irak, una parte vive en Irán, pero fíjense los elementos, es decir, aquí no estamos hablando ni de Francia, ni de Inglaterra, ni de Italia, el consabido grupo del G7. Y el caso de Siria muestra algo importante. El mundo islámico, como creemos en el mundo occidental, que todos los musulmanes son iguales, no es homogéneo. Doctor, Ana Daisy de este lado. Me gustaría saber cuáles fueron los principales factores que permitieron que los rebeldes pues derrocaran a Yasser. Bueno, que derrocaran a Bashar al-Assad, ahí pues una guerra civil desde hace 13 años. La guerra de Ucrania distrae a Rusia, que sus únicas bases militares fuera del territorio ruso son la de Tartus y la de Latakia, en territorio sirio. ¿Por qué? Porque le da salida a mares de aguas calientes. ¿Qué quiere decir a mares calientes? Aguas calientes que no se congelan. Al igual que como lo tiene la salida en Crimea, que por eso el problema también con Ucrania, aparte del Donbass. El otro es que Irán está debilitado. Lo que ha sucedido con Hamas en la zona de Gaza, sumado a que en el Líbano, el principal aliado, que era Hassan Nasrullah, que era el jefe de Hezbollah, fue eliminado. Y fueron eliminados gran parte de la élite de Hezbollah. Entonces, Líbano, que hace frontera con Siria y que es el espacio por donde podían abastecer desde Siria al Líbano, ya no pueden hacerlo. Entonces, Irán, que se calcula que ha invertido más de 15 mil millones de dólares en Siria, entonces ya no tiene el apoyo no tiene Bashar al-Assad el apoyo de Irán. Es decir, sus principales valedores, que son Irán y Rusia, ahora mismo están en una situación de jaque, que no pueden apoyarlos. Y bueno, esto demuestra que lo que decía Napoleón Bonaparte: para yo ganar una guerra necesito dinero y más dinero. Entonces el régimen de Bashar al-Assad, sus dos principales valedores, los recursos con los frentes que tienen abiertos, porque hay un frente abierto también en Yemen, donde Irán apoya a los hutíes. Es decir que el problema para mí fundamentalmente tiene que ver no solamente con la logística, sino con el dinero, con los recursos. ¿Qué podría pasar ahora, Iván, en Siria ahora, dada la situación que tenemos y lo mismo que tú mencionabas, el tema de que de Al-Qaeda este líder y Estados Unidos lo tiene en la mira, de hecho? Bueno, Estados Unidos tuvo incluso que bombardear. Yo soy muy de la escuela del realismo político, sin pasar por alto algo que no hemos mencionado. Siria está ubicada en una zona que el conflicto energético está incluido ahí. El petróleo, las rutas de gasoductos, pero ¿y podemos nosotros dejar de lado el pensamiento de uno de los más ilustres geopolíticos contemporáneos, Robert Kaplan, quien estuvo a favor del derrocamiento de Saddam Hussein y que por esto décadas después escribió una obra, la última de él, que se titula La tragedia del poder, donde expresa su arrepentimiento? Y él dice que la política es mucho más compleja que la simple elección entre el bien y el mal. Y por último, dice que la tiranía es insoportable, pero es preferible al caos.
Muchas gracias. Yo hago la analogía con Bashar al-Assad, porque quieras o no, es como ir de Guatemala a Guatapeor. O como decían, o como dirían en España, de Málaga a Malagón. Estamos saliendo de un tirano malo, pero estamos entrando en fundamentalistas sunitas que no van a aplicar la democracia y que van a perseguir. ¿Y qué dice Putin? ¿Qué a dice los Putin? cristianos. Eso es lo más terrible. Un grupito van a gobernar en el caos. Bueno, Iván. Muchas gracias, doctor Iván Gatón, experto en política internacional. Gracias por recibir nuestra llamada en esta mañana.